Tiene la palabra el diputado Moró. Leopoldo. Sí. Sí, hay que hacer ese diferencia. Hay que hacer eso. Señor presidente, yo voy a hacer una referencia concreta a una situación que se está atravesando en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero que tiene naturalmente alcance nacional en tanto y en cuanto la víctima de esa persecución es presidente de un partido de orden nacional, como es el caso del Frente Grande. Me refiero a la situación del intendente de Ensenada, Mario Seco. Hace un rato un diputado decía, con bastante cuota de razón, que estamos transgrediendo el reglamento en tanto usamos las cuestiones de privilegio para plantear cuestiones de naturaleza política, y decía que en esta sesión lo más importante es el presupuesto. Y yo coincido, en general estamos usando efectivamente esta herramienta, tal vez en exceso, pero lo que habría que preguntarse es por qué existe ese exceso. Yo no recuerdo que el Parlamento argentino haya tenido que tratar de manera tan seguida cuestiones que hacen a la violación del Estado de Derecho, de las libertades públicas, que afectan la integridad de ciudadanos. En realidad lo que nos deberíamos preguntar, presidente y señor diputado, es por qué está ocurriendo esto. Porque efectivamente el presupuesto es muy importante, pero el Estado de Derecho es más importante que el presupuesto y las libertades públicas son más importantes que el presupuesto, por lo menos en mi valoración. Visto desde un punto de vista tecnocrático, tal vez sea al revés, es más importante el presupuesto que las libertades públicas y el Estado de Derecho. Pero no es mi mirada y creo que no es la mirada de la mayoría de los que estamos acá. El intendente Seco hoy es víctima de una persecución, y digo persecución porque el procurador fiscal de la provincia de Buenos Aires se comunicó con el juez que instruye la causa, el doctor Atencio, para decirle que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires estaba particularmente interesada en esta cuestión. Precisamente la gobernadora, que ha sido la más beneficiada por el saqueo a los jubilados, no tiene el tino de comprender que ha habido una reacción social importante en la Argentina a la que no se le puede dar una respuesta de esta naturaleza. Y además, la gobernadora debería tener también mayor equilibrio político, porque el intendente Seco no solamente es presidente de un partido político nacional, es un intendente que ha sido reiteradamente respaldado por mayorías absolutas en las elecciones en su distrito. Y me parece que no es un criterio inteligente. Además, se produjo la entrada del intendente y un grupo de manifestantes a la legislatura en un momento de cuarto intermedio, acompañado por varios legisladores. Yo no me voy a meter en el desarrollo de la causa judicial. Yo lo que digo es que la judicialización de la política es muy mala, y sobre todo cuando tiene que ver con episodios de violencia. Acá se habla de violencia, pero la violencia que estamos condenando acá no son hechos individuales. Acá hay una violencia estructural, presidente, que nos lleva a abordar este tipo de situaciones. Yo cuando veía las imágenes ayer del diputado Lustó, no hace falta, me parece que en términos personales exprese mi adhesión y en términos políticos está descontada, no podía dejar de asociar lo que viene ocurriendo en la Argentina hace muchos años, pero no por la violencia individual de un grupo de desaforados, sino por la violencia estructural. ¿Cómo voy a disociar esa imagen que veía ayer angustiante del diputado Lustó respecto a lo que le tocó vivir, como dijo el diputado Negri, al diputado Kicillof en un momento, a Carlos Zanini en otro momento, pero tampoco podía disociarla de la violencia estructural que significaba las manifestaciones que se hacían en el pasado, encabezadas entre otras por la que hoy es ministra de Seguridad, donde se marchaba diciendo, con dibujos que veían a la expresidenta colgada de una horca, que se marchaba contra la yegua, que se marchaba contra la montonera. Por supuesto que soy solidario con Bazán, pero Bazán es también víctima de la violencia institucional, que significa que su medio de comunicación fue uno de los que más alimentó durante años con sus zócalos esas manifestaciones que en las calles fueron generando un clima político de confrontación, presidente.
Bazán no solamente ha sido víctima de un grupo de inadaptados, ha sido víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra. Eso también es violencia. El periodismo de guerra es una manifestación que también altera el proceso democrático. Entonces nos tenemos que hacer cargo. Por supuesto que dudo de la imparcialidad de una ministra de Seguridad que en el pasado encabezaba ese tipo de violencia. Es natural que siga siendo violenta y que nos haya puesto de cara a un operativo de la Gendarmería que era absolutamente injustificado y que fue el punto de partida de la violencia. Y no empiecen a pedir tiempo si les molesta lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo es muy importante, presidente. ¿Saben por qué es importante, presidente? Porque esa violencia no va a cesar en manos de ustedes. Cafiero, sentado en esa banca hace mucho tiempo atrás, que era un hombre que tenía muchas coincidencias, como ustedes saben, con Alfonsín, más allá de las diferencias que lo caracterizaban, siempre decía que el liberalismo asustado termina en fascismo. Diputado. Y Raúl Alfonsín siempre decía que el círculo vicioso entre ajuste y represión hacía terminar al liberalismo en neofascismo. No se equivocaban, señor presidente. Gracias. Gracias, señor diputado.